Buenas tardes, mi nombre es Luz Aurora García Urbi y yo les voy a hablar de los juicios de amparo. Primero que nada, los juicios de amparo tienen su base constitucional en los artículos 103 y 107. Para mí, yo lo considero que el 103 viene siendo como la norma sustantiva, ya que son los supuestos de ley, y el artículo 107 viene siendo la norma adjetiva, ya que nos habla de quiénes están involucrados, quiénes son las autoridades competentes, el procedimiento, etcétera. Ahora, la procedencia en el artículo 103 es de lo que nos habla. ¿A quién le compete o a las autoridades federales competentes que deben de resolver las controversias? Existen tres tipos de controversias a resolver: las leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Un ejemplo de esto es cuando una persona es desalojada de su vivienda sin ninguna, sin ninguna autorización de algún juez competente. El segundo son las leyes o actos de autoridad federales que vulneren la soberanía de los estados. Algún ejemplo de esto es cuando un juez dicta sentencia y este no es de su competencia. Y el tercero son las leyes o actos de autoridad de los estados que invaden la esfera federal. Un ejemplo es, un ejemplo es cuando el gobernador de cualquiera de los estados realiza la iniciativa de ingresos de la federación. Ahora, dentro de los juicios de amparo existe lo que es la ley de amparo. Esta es como un código en donde estipula un poco más a profundidad cómo deben de hacerse las cosas. El artículo 33 de la ley de amparo nos sigue hablando de lo que es la procedencia. Y nos dice que existen 5 tribunales en donde se pueden resolver, o 5 tribunales competentes para resolver. El primero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros son los tribunales colegiados de circuito. Otros son los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, y los órganos jurisdiccionales. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única competente para resolver cualquier tipo de conflicto, pero principalmente tiene una facultad que se llama facultad de atracción. Esto es que cuando existe algún caso muy importante, la Suprema Corte tiene el derecho de solicitar al tribunal competente de que le envíe el caso para ellos resolverlo. Ahora, existen dos tipos de juicios. Pueden ser amparo directo o amparo indirecto, y dependiendo de esto, le compete a determinado tribunal. Aparte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente le corresponde a los tribunales colegiados de circuito sobre el amparo directo. El amparo directo va en contra de las sentencias o resoluciones definitivas que ponen fin al proceso. Y el amparo indirecto le corresponde únicamente a los tribunales unitarios de circuito y a los juzgados de distrito. Los amparos indirectos son aquellos que van en contra de las resoluciones que no ponen fin al proceso. Un ejemplo son los incidentes. Ahora, una vez que hablamos de la procedencia, a quién le compete resolver, debemos de mencionar que existen principios que deben acatarse cuando existen los juicios de amparo. Estos principios son fundamentales. Son instancia de parte agraviada, que quiere decir que únicamente aquella persona que es dañada en sus intereses o en su derecho subjetivo es aquel que puede accionar o solicitar a la autoridad el que le ayude a resolver el conflicto. Nada más. La autoridad no puede por oficio inmiscuirse en ese problema. Entonces, únicamente puede el quejoso accionar el actuar de la autoridad. Otro principio es el interés legítimo. Nos dice que solo aquel que tenga el derecho o el interés subjetivo, el cual fue violentado, tiene la facultad para accionar a la autoridad solicitando el juicio de amparo para restablecer su derecho. Otro es la definitividad. Cada juicio tiene algún tipo de recurso. Normalmente existe el recurso de revisión, el de la queja, existen diferentes tipos de recurso. Y existe
un orden en el que deben de establecerse también. Entonces, para poder solicitar el juicio de amparo, existe el principio de definitividad, que es aquel que dice que es requerido o necesario agotar todos los recursos ordinarios antes de proceder a la interposición de este juicio. O sea, si existe un recurso de revisión en contra de la sentencia, primero debes de solicitar el recurso de revisión y después, si la sentencia tú la crees desfavorable todavía, entonces ahí ya sí solicitar el juicio de amparo. El principio de relatividad, este nos dice que la sentencia solo puede ocuparse de aquellos que solicitaron el juicio de amparo, y aun sabiendo que existen más afectados, no le compete a la autoridad otorgarles la protección si no fue buscada o requerida por estos. Por ejemplo, si una persona solicita el juicio de amparo, pero no es la única afectada, por ejemplo, un grupo de trabajadores que fueron despedidos, la ley únicamente va a proteger a aquel trabajador que solicitó el recurso o el juicio de amparo más bien. No puede dentro de su sentencia ayudar a los demás porque estos no han interpuesto el juicio. Y por último, la suplencia de la queja. La ley le otorga la facultad al juez de suplir la omisión o imperfección de la demanda y otorgar el amparo solicitado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si tu demanda tiene algunos errores o algunas omisiones en cuestión a tus derechos a proteger. El juez está obligado a que si tú olvidaste, no sé, poner algún derecho que tú querías conservar y es un derecho obvio, entonces el juez tiene la obligación de otorgarte ese derecho y suplir la demanda de la queja, suplir esa falla y aún así otorgarte la demanda, el juicio de amparo. Espero les haya servido, nos vemos pronto y hasta luego.